Bien amigos, nos encontramos dentro del Hospital Goyeneche, cerca de lo que es la antigua capilla, y seguimos con la entrevista a la arquitecta Darcy respecto a restauración del patrimonio. Yo soy María Eugenia, Eduardo ha ido a curarse la mano. Empezamos con las preguntas, arquitecta. Claro. ¿Qué experiencias internacionales de buenas intervenciones arquitectónicas culturales en centros históricos nos podría dar? Bueno, en realidad no hay algo puntual. Yo creo que hay que rescatar en muchos casos intervenciones modernas en centros históricos, en edificios históricos. O sea, porque a veces el centro histórico de por sí no tiene intervenciones muy grandes o muy complejas. Hay una intervención de Zaha Hadid, por ejemplo, que me encanta, es sobre un puerto donde no podía tocar las casas de afuera, de abajo, mejor dicho, y alto que hace un edificio como encima como colgando, ¿no? Hay otro de Oma, que es en el Museo Marítimo, que tiene un patio central y, por ejemplo, ha colisionado un elemento triangular enorme, ¿no? Que sobresale, mejor dicho, el edificio. Cosa que aquí, imagínate, sería, pero les da ataque a todo el mundo, ¿no? Pero digamos que se ve muy bien con el edificio histórico y lo trae a la vida otra vez, que eso es lo más importante. Entonces, yo no pienso que lo agrede, pero sí lo trae a la vida. Entonces, no necesariamente tenemos que recurrir al maquillaje o a repetir lo que ya existe para rescatar, ¿no? Puede que haya algunos que sí ameriten, digamos, la restauración, como acabamos de ver la pobre iglesia, la pobre capillita, Sí, que está a tiras, ¿no? Y nadie se va a encargar de hacer. Ella sí no tendríamos que hacerla nada, más que restaurarla, ¿no? Restaurar algunos puntos de acá del hospital. Pero en términos generales la obra nueva debe tener su propia presencia, su propia individualidad. es un poco jugar con el contraste entre lo moderno y lo preexistente. Para mí sí, pero te aseguro que preguntas a otro docente, a otro profesor, y te va a decir que no. Los mismos arequipeños también, mismos ¿no? arequipeños. Un poco tradicionalistas. Exactamente. O sea, te apuesto con que docentes que estamos en la misma línea, no voy a mencionar nombres para no hacer cherries, ¿no? Para no hacerles cherries, pero sé muy bien que hay docentes que ustedes les preguntan, pues tiene otra posición y el otro tiene otra posición. En realidad no es una receta, ni siquiera va a decir quién tiene la razón, pero yo pienso que no podemos dejar morir a una ciudad histórica por el simple hecho de que tenemos privado, o sea, es privado y no lo podemos tocar. No pienso que deberíamos rescatar todas estas estructuras para la ciudad, que las necesita desesperadamente. Claro, sobre todo pensar en cómo. En cómo. ¿Qué elementos, aparte del patrimonio arquitectónico, configuran el paisaje en un centro histórico? Aparte del patrimonio, pues es la misma, ¿cómo te explico? La misma imagen de toda la calle en sí. Había un arquitecto limeño, no me acuerdo, Ortiz de Ceballos, que dicho de paso también es arequipeño, pero él decía que Arequipa es la única ciudad que tiene perspectiva. O sea, si ustedes me entienden, o sea, es mantener una línea, ¿no es cierto?, un perfil, y ese es, digamos, la cualidad que tiene, ¿no? A pesar que hay calles que tienen 2 pisos, pero igual se mantiene esa línea digamos, de los edificios y el perfil. Y sobre todo, mantener el perfil de la cuadra, o sea, el límite. O sea, hay edificios en el centro que ustedes habrán visto que ya como son de otras épocas, ahí mismo hay un retiro. Hay un retiro, ¿por qué? Porque el retiro aparece muchos años después con el vehículo. Por la necesidad que el vehículo se estacione, aparece el retiro. Pero antes no, era el límite de vereda. Entonces, ese es ya un primer indicio de agresión. Se puede mantener el perfil, se puede manejar el mismo perfil, ¿no es cierto? Proponiendo obras que un poco, no sé, pues conjuguen un poco con el interior mismo de las casonas, las alturas. O sea, realmente tenemos muchos componentes, ¿no?, que respetar.
O sea, son una serie de elementos Sí. puntuales y a veces muy detallistas que no vemos, Sí. pero que poco a poco van cambiando el perfil de nuestra ciudad, de nuestro centro Claro. histórico. He visto, por ejemplo, en esta calle San Juan de Dios, la parte de abajo, que ya han hecho estas galerías comerciales manteniendo una fachada falsa arequipeña. Ya. Pero lo más increíble de todo es que eso lo ha aprobado el municipio. Ese es un gran problema que Entonces, tenemos en la ciudad. Uno se pregunta cómo ha podido aprobar eso el municipio. Entonces, ¿bajo qué criterios entonces estamos trabajando? Los que velan por la ciudad son los primeros que atentan contra ella. Hablando de Arequipa, ¿qué deficiencia se encuentra en el dinamismo de las actividades de nuestro centro y sus conexiones con las periferias? Bueno, en principio las conexiones no son tal, o sea, son 2 o 3 puentes literalmente que nos unen con la ribera en el otro margen del río. Entonces nosotros necesitamos más conexiones, porque ahí es donde hay los problemas de tránsito, de peatonalización cortada, o sea que digamos, los proyectos de peatonalización no se van a llevar a cabo si nosotros no establecemos otras conexiones externas. Claro. Entonces, hay 1 o 2 calles saturadas, como esta de acá, Víctor Lira, ¿no? 1 o 2 callecitas completamente saturadas. ¿Por qué? Porque conectan a las periferias, cuando debería haber muchas más conexiones que nos permitiera, digamos, que el tránsito, por último, sea más fluido. Claro. O el tipo de tránsito, porque tampoco podemos permitir que el tránsito público entre a la ciudad, porque es una amenaza ambiental. Para el centro histórico. Por supuesto, la contaminación. Claro. O sea, ¿ustedes saben que la contaminación afecta también a los edificios? Por supuesto, les crea una pátina que Es algo que no todos sabemos. Explíquenos, por favor. O sea, una pátina es como una especie de capita que se le hace a los edificios durante los años. Entonces, esa capita es cuestionable porque dicen que esa capita los cuida. ¿Me entienden? Pero alguna época hubo un problemón aquí en Arequipa porque se decidió limpiar la ciudad de esa capita, de esa pátina. Claro. Entonces todos decían que lo iban a exponer el material y se iba a corromper, tantos años se podía afectar. Entonces fue una discusión larguísima si lo limpiaban o no. O sea, esa pátina es la que de alguna manera lo cuidaba, ¿no? Entonces, al final lo limpiaron, Claro. ¿no? Porque otra vez es totalmente discutible desde el punto de vista de los especialistas. Porque no se olviden que los que hacen eso son los restauradores. ¿Qué Claro. quiere decir? Que son especialistas, son técnicos especializados en mejorar un material, ya. ¿Y cómo lo hacen? No todos los arquitectos somos especialistas. Claro, Tenemos saber. opinión, hemos trabajado, o sea, conocemos, pero no todos somos. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que es la agresión de los vehículos, de la polución a los supuesto. edificios. La polución altera totalmente a los edificios, ¿no? Entonces, si nosotros dejamos que sigan entrando más vehículos al centro, pues va a seguir afectando. Entonces hay que crear también sistemas de circulación alternativos, ¿no? Claro, o sea, hay tantas cosas para hacer, mucho para hacer, que espero que en este workshop esté lleno pues, de ideas. Claro, ¿no? que se converse, eso es lo importante. Para que nosotros podamos lograr, no sé, pues alguna luz en el camino y decir qué podemos hacer con nuestra propia ciudad. Claro, lo importante del workshop también es que estas ideas de estudiantes y arquitectos en conjunto van a ser compartidas con lo que es la Municipalidad de Arequipa. Entonces ya hay una especie de compromiso para que nuestra ciudad también mejore. Sí.